Panel acá de jóvenes investigadoras con Mariana Llagus, así que un placer. Lo que yo les vengo a presentar es un poco work in progress, que es lo que estoy tratando de pensar en este último tiempo y que tiene así como un poco un nombre rimbombante, pero se llama Encuentros Luminosos, cosmologías biomédicas y sagradas en los itinerarios de gestación de los no nacidos en la Argentina contemporánea. Estas cuestiones que vengo pensando en la actualidad son un poco derivación de la investigación doctoral, sobre todo sobre la cual todos me han escuchado hablar hartamente sobre mi líder carismático, el Padre Ignacio, y después por ciertos elementos situacionales, en particular cuestiones mías personales, que estoy embarazada, y también el lugar que está teniendo el debate público sobre los no nacidos y el rol que tienen principalmente la Iglesia Católica. A mí me interesa pensarlo en particular desde las experiencias y las narrativas de los adherentes, de los fieles o al menos de los asistentes a ciertos lugares de orden católico. Entonces, en particular a mí lo que me interesa ver es cómo se articulan la cosmología biomédica y la cosmología sagrada, o sea, biomedicina y religión en un momento específico de la vida de los actores sociales, que es cuando proyectan tener un hijo. De los dos recursos, igual yo me voy a centrar principalmente en aquellos que están contenidos en el marco religioso católico, ya que es básicamente el origen de mis datos empíricos. Por eso yo tomo la idea de pensar a la religión como un conjunto de saberes, prácticas y técnicas y discursos que de origen religioso pueden ser utilizados como recursos terapéuticos. Y lo que hacen los actores es movilizarlos situacionalmente configurando itinerarios que les permiten significar y atravesar estos procesos de gestación. Para eso planteo la idea de pensarlos como encuentros luminosos. Mientras lo pensaba, después dije, bueno, pero antes del encuentro luminoso se suele producir un primer encuentro, que es el encuentro biomédico. Entonces, en estos itinerarios va a estar el encuentro biomédico y después dentro de los encuentros luminosos, lo que serían con los seres excepcionales, en mi caso particular, el caso que yo presento es el del Padre Ignacio, o con un santo que va a ser San Ramón Nonnato. Y esta idea del encuentro también tiene que ver con la idea del itinerario, o sea, como que hay una cuestión de movilidad y los encuentros se producen como puntos nodales de esa movilidad. La hipótesis que yo voy a manejar es que estas cosmologías sagradas suministran recursos de interpretación-acción, o sea, recursos para gestionar estos eventos y estos procesos que influencian de manera positiva sobre la dimensión emocional de la asistente, en el caso de quienes buscan un embarazo, puede buscar un embarazado, o de la persona, la mujer gestante cuando ya está claramente embarazada. Bueno, la metodología del trabajo es así como los actores sociales construyen itinerarios. Yo opté por la misma metodología, entonces así como dice Marcus, de seguir empíricamente el hilo de los procesos culturales, hice una etnografía multisituada. El primer locus de esta etnografía es la parroquia de la Natividad del Señor, que queda en Rosario, en el barrio Ruchi, ahí cayéndose del mapa de Rosario, donde está mi querido, el que ya me han escuchado hablar, el Padre Ignacio, en el cual, bueno, como ya me han escuchado, bueno, yo analicé su idea de la construcción del carisma, de su idea de persona social carismática a través de la idea del bicoler. Y acá en particular el dato de estos elementos, el que es interesante traer a la colación, es la idea de su potencia mágica, que es su carisma de sanación, su carisma que tiene a la salud como el área de incumbencia específica. El trabajo de campo, bueno, fue desde el 2009 hasta el 2015 aproximadamente. Ahora estoy organizándome para volver de nuevo. Bueno, y durante la observación participante fue de varias misas de distinto tipo, de misa de las mujeres, de jóvenes, niños y demás, eventos centrales del calendario litúrgico, y después obviamente hice entrevistas y mantuve muchas charlas durante las esperas y demás, y durante estas charlas no solamente mencionaban a médicos y tratamientos, las personas que iban por motivos de alguna enfermedad,
sino también que mencionaban otros espacios religiosos a los cuales asistían, en el caso de las mujeres, para lograr el embarazo. Entonces fue así que llegué al segundo lugar, que es el santuario de San Ramón Nonnato, que queda en Villa Eluro. Bueno, interesante. Un dato así anecdótico es que yo en el 2013, que también estaba embarazada, fui a San Ramón y después escribí una crónica para Diversa, que salió publicada. Y ahora volví a retomar el campo desde el año pasado. Y acá, bueno, si saben un poco la geografía de San Ramón, es en Barcelona, en una zona que se llama Portel Cardona, que es cerca de Barcelona, para el año 1200, que su madre había una ermita, y la madre de San Ramón iba y rezaba todo el tiempo en la ermita de San Nicolás de Bari para lograr un embarazo. Finalmente queda embarazada, muere embarazada, y el vizconde de Portel instintivamente saca su daga y hace nacer al bebé. Entonces como que está el milagro de que él nace por una cesárea de su madre muerta. Tomá. ¿Eh? Difunta Correa, tomá. Bueno, San Ramón entonces a partir de esta construcción es el patrono de las mujeres embarazadas y de los niños por nacer, tal cual los menciona la Iglesia Católica. Acá hay unas estampitas esta es para los que logran el embarazo y esa es para vivir un buen parto. Y acá también hice trabajo de campo en la fiesta de la vida, que es el día del patrón, el 31 de agosto, después los otros San Ramón, porque el último día del mes también se festejan los San Ramón, varias liturgias y también entrevistas. Y el último elemento que sumé también a nivel metodológico es esta idea de los comentarios, chismes y rumores, que obviamente uno cuando hace entrevistas y mantiene las charlas construye las redes de sociabilidad de los actores, porque así por efecto de bola de nieve va logrando hablar con más gente. Pero a mí lo que yo fui notando en el último tiempo es que estas redes de sociabilidad tienen como un rol central en la difusión de la eficacia y de la legitimidad de otras alternativas médicas. Y también son las que muchas veces motivan el uso de las redes virtuales, de los blogs y foros. No es que hice una etnografía virtual ni mucho menos, pero sí las leía, estuve leyendo bastante, más que nada como para captar como el horizonte de sentido, como cuál es como el aire de época que se maneja en estos espacios. Y lo que aparece son narrativas alternativas sobre la vida con las enfermedades, como los distintos modos de gestionar el cuerpo y del acceso a la salud. Entonces, con una cronología como tipificada de atribución de sentidos, primero voy a referir brevemente a lo que sería el encuentro biomédico, que no me interesa explayarme en eso, sino mostrar algunos elementos que me permitan comparar con después lo que va a ser los encuentros luminosos. Una cuestión que estoy trabajando es, bueno, que para que sepan, es la infertilidad no tiene malestar físico, o sea, no presenta dolor, o sea, el único síntoma que aparece es la ausencia de embarazo, que es entonces, es cuando las parejas como que aceptan el rol social de la maternidad o de la paternidad como algo deseado. Y cuando a través de un determinado tiempo el embarazo no llega, se empieza a sospechar de que algo está mal. Y esta sospecha lo que hace es como tomar cierta conciencia de una distancia entre los deseos y los proyectos de la mujer o de la pareja y la respuesta del cuerpo. Y para comprender esa distancia es que se genera como el encuentro con el profesional de la salud. ¿Cómo es relatado ese encuentro? Al menos cómo lo relataban mis interlocutoras. Principalmente plagado de lenguaje técnico y objetivo de la biomedicina. O sea, casi todas las mujeres y muchos hombres también con los que hablé podían nombrar dolencias, tratamientos, los valores óptimos de las hormonas, algo real. Si estás en la quinta semana del embarazo tenés que tener 535.221 de tal hormona. Y también ordenar los tratamientos de acuerdo a valores de complejidad. Después hay una construcción de una tipología del personal sanitario. Hay unos médicos que son como amorosos en oposición a los médicos oncólogos con los que trabajaba, que aparecían con el tema del padre Ignacio, que muchos van por motivos de enfermedades oncológicas. Acá aparecen como médicos que explican todo y que se toman su tiempo.
pero sí hay otros como los genetistas y los ecografistas que cuando hacen intervenciones invasivas sobre el cuerpo o hablan en un lenguaje muy técnico o tratan de mami a las embarazadas o después de hacer, no sé, de una interrupción de un embarazo, hablan del residuo patológico de lo que minutos antes era un bebé. Por ejemplo, yo me hacía un embarazo, cuando estaba embarazada de 7 semanas, me decían, vamos a ver cómo está el bebé, veamos cómo está el feto, después vamos a ver si es un bebé. Y después si se interrumpe es un residuo patológico, como que cambia mucho el lenguaje. Y después hay ciertas críticas respecto al tiempo y a los resultados de los tratamientos, con lo cual acá empieza a ponerse en duda la eficacia. Y después respecto al cuerpo también hay menciones a el estrés, sentirse invadidas, al manoseo por la cantidad de inyecciones, análisis y ecografías que tienen que hacerse. Y además que la experiencia sensible, o sea, cómo las mujeres perciben su cuerpo, no es algo que es tomado en cuenta. Siempre aparece esta idea de yo notaba que algo estaba mal, se lo decía al médico y no me prestaba atención. Entonces, como que en conjunto estas narrativas y estas experiencias es como que legitiman la búsqueda de otras opciones médicas. O sea, si acá no encuentro respuestas suficientes, me movilizo y empiezo a buscar otras opciones posibles. Y en estas otras opciones, el rasgo que las define es el hecho de que la experiencia sensible, las emociones y las expectativas de estas mujeres sean tomadas como vías válidas de indagación. Entonces es así que se produciría la movilización hacia el segundo tipo de encuentro, que es el encuentro luminoso. Esto es algo que me dijeron mucho. Al final del camino vino el milagro, que cuando se logra el embarazo. En particular yo voy a mencionar dos celebraciones que tienen por protagonistas a las mujeres embarazadas o las que están buscando el embarazo, que son el Día de la Natividad de la Virgen María en Rosario y la Fiesta de la Vida, que es el Día de San Ramón. El Día de la Natividad del Señor en Rosario hay un predominio total de mujeres. Todas las restricciones que puede haber a lo largo del año para el acceso a un encuentro personal con Ignacio están suspendidas y está todo abierto para recibir a las mujeres en busca de un embarazo. ¿Cuándo es, Anita? Disculpa. El 8 de septiembre. Sí, es 31 de agosto San Ramón, 8 de septiembre. Durante la espera para ingresar a la parroquia, tanto en el patio de la parroquia como alrededor del barrio Ruchi, donde se forma la fila, por los parlantes están pasando todo el tiempo testimonios de embarazos logrados después de un largo peregrinaje por médicos y tratamientos. De hecho, hay desde testimonios grabados hasta mujeres que en vivo y en directo están hablando diciendo: es la 9ª vez que vengo, ya voy a lograr el embarazo. Hay una que lo logró después de 10 meses de ir. Después, una vez que se hace la imposición de manos y la bendición, se hace finalizada la liturgia oficial católica dentro de la nave de la iglesia. La fila central van los asistentes por la parte central, puestos de 2 en 2, y hacia el final, en el pie del altar, están 2 servidoras, el padre Ignacio y 2 de sus ayudantes, que encabezan la fila y como que marcan también el espacio ritual central, que es donde se va a producir el encuentro como personal con Ignacio. Y detrás del sacerdote hay un montón de servidores que son los que traducen las indicaciones que les van a dar a las asistentes. Mientras esperan para llegar al encuentro, las mujeres, es como que está esta cuestión de las manifestaciones de la fe más fuertes, en las que rezan, lloran, muestran las fotos, muestran análisis médicos, mientras se van acercando a Ignacio. Después, el encuentro con él es, como muchos les retratan, mecánico y despersonalizado. Esto es porque esta idea de que es mecánico y despersonalizado es porque hay muy pocas palabras y el sacerdote no suele cruzar la mirada con la persona que tiene enfrente. Por eso yo elegí esta foto que se mire como la mirada perdida. Para algunos esto es objeto de críticas, o sea, yo iba con más expectativa de que pasara algo y fueron 2 segundos y nada más, mientras que para otros está en trance. Entonces no mira a nadie.
Es como están las dos lecturas. Bueno, él hace la bendición y después a un servidor que tiene detrás le dice el deber hogareño que tiene que hacer el asistente. Y es bien interesante ver que todo, a pesar de la cantidad de gente que hay, que son entre el padre Ignacio y sus servidores eran 30 personas, más los asistentes, y todo es una orquesta en perfecta armonía. Todo se mueve, no hay tropiezos, no hay empujones, y cada uno se va bendecido y con la información que necesita. A pesar de esto de que dicen que está en trance, también están como estas imágenes sensoriales, cómo se sienten, que es calor, liberación. Muchos nos dicen, yo tampoco le podía hablar, así que ¿qué me va a decir? O sea, como que hay imposibilidad de habla, pérdida del eje y demás. Y por último son los deberes hogareños, bueno, que son acciones combinadas de rezos, tomas de agua bendita. En el caso de quienes buscan un embarazo, les dice las posiciones en las que tienen que mantener las relaciones sexuales, con lo cual implican siempre como un compromiso a largo plazo, porque además después deben volver a la parroquia. O sea, eso sería, resumidamente, con qué pasa en la Natividad del Señor. El segundo lugar es la fiesta de la vida, el día de San Ramón Nonato, que es el 31 de agosto, que es el oficial, ese es el día del santoral, porque después los últimos días del mes también se hacen los San Ramón y uno puede ir a pedir la bendición. Estas son imágenes que decoran el salón donde se dan las bendiciones. Que acá están las mujeres que llegan a pedir, ya la familia y la mujer embarazada que va a pedir para tener un buen parto. Acá, durante la espera se cantan las canciones más tradicionales del cancionero del misal católico y se explica el tema del funcionamiento de los escarpines, que es bien interesante, entonces voy a mencionar. Y las bendiciones las van a dar 8 religiosos en un salón que está al costado de la parroquia, que es el gimnasio o el salón de usos múltiples de la escuela, con lo cual hay 8 filas de asistentes, y a diferencia de lo que se produce en Rosario, el encuentro es personalizado. O sea, el religioso saluda con un beso, pregunta el nombre de sus interlocutores, el avance del embarazo o a las mujeres que van a pedir, hace cuánto que están pidiendo y demás. Después de ello se produce la bendición, en la que se bendice primero a la madre para que tenga, a la madre, no a la madre, para que tenga un buen embarazo y un buen parto, a la panza para bendecir al bebé, que es otra persona, dentro de la biótica católica, y al padre para que acompañe de una buena manera. Y por último, también están los deberes hogareños, que suele ser rezar la novena para las mujeres que están esperando, que quieren quedar embarazadas, llevar al bebé para presentárselo al santo una vez que nace y agradecerle, y llevar un par de escarpines. Que los escarpines también lo dan al final de la bendición, no voy a mencionarlo, y que es interesante porque a vos te dan un par de escarpines que los tenés que poner en el lugar donde va a dormir el bebé. Y después de eso, cuando vos llevas a presentar a tu hijo, a tu hija al santo y para agradecer, tenés que llevar un par de escarpines que van a ser utilizados en el próximo San Ramón. Entonces los escarpines funcionan como una vez cuando la red de Diversa, cuando para la crónica de Diversa había hablado como de vincula de escarpines, porque se genera todo un intercambio y un lazo de asociación entre estos niños y niñas bendecidas y el santuario de San Ramón. Y también lo que aparece como un deber que se asume es el de dar testimonio. Es contar que se fue a San Ramón y que el encuentro fue eficaz, o sea que se logró el embarazo. Y esto aparece mucho, de vuelta volviendo a la idea de las redes que había mencionado al principio, con el hecho de que yo les vengo a hablar para que las mujeres no pierdan la fe en que el embarazo lo van a lograr. Así que bueno, eso es así como a nivel también mínimamente descriptivo lo que pasa en San Ramón. Ahora es acá donde yo, en una cuestión así medianamente analítica y comparativa, quise ir pensando de qué manera se pueden ir comparando estos tipos de encuentros, el biomédico con el encuentro luminoso, por eso se llama como esta idea entre médicos y sanadores. Por un lado está como hay ciertos puntos que son los que me permitieron llevar a cabo la comparación.
por un lado, la idea propia de la salud y la enfermedad, que para el lado médico estamos tratando con el anatomismo cosificante, y que la enfermedad está reducida a procesos biológicos y fisiológicos de la dupla normal patológico. Mientras que para los encuentros luminosos hay una concepción holística de la enfermedad, donde se tienen en cuenta las múltiples dimensiones de la experiencia vital, o sea, lo físico, lo psíquico, lo emotivo, lo social y lo luminoso. Y todos estos aspectos pueden ser posibles etiologías como posibles tratamientos. Y esto es bien interesante porque cuando yo hablaba mucho con estas mujeres, más que nada hablé con mujeres, aunque también hablé con algunas parejas, el hecho de definirse a sí mismas como infértiles o con problemas de fertilidad implica como una negociación con el profesional de la salud que le está diciendo, dándole su diagnóstico, al interior de la pareja, porque soy yo o sos vos el que tiene el problema, y también como con sus redes sociales más grandes, o sea, con el resto de la familia, con el trabajo. Entonces aparecen como todas estas dimensiones. Esta idea de salud y enfermedad implica también una idea de paciente diferente, de paciente que en el caso de las terapias religiosas también, mientras que para el encuentro médico es casi siempre pasivo y como obediente a la palabra docta, o sea, tiene que hacer lo que está diciendo la persona autorizada y socialmente legitimada, que es el médico, mientras que estos encuentros luminosos son pacientes activos, que van a generar otras interpretaciones y otras prácticas que se solapan y exceden y por momentos hasta compiten con la biomedicina. Y en estas otras interpretaciones y prácticas lo que van a hacer es seleccionar y combinar distintos recursos de manera situacional para hacerle frente a ese evento. Uno de esos posibles recursos van a ser estos contactos luminosos. También hay, ahora que está bastante en boga el tema de las constelaciones familiares, de todo lo que es la maternidad consciente, la cuestión del útero y demás. También hay ciertos sectores sociales que las practican. Y después la cuestión de, como decía, las redes de sociabilidad o los testimonios. En el caso de los encuentros luminosos aparecen los testimonios de personas conocidas que fueron y vienen y cuentan, de desconocidos que leen en los blogs y en los foros, pero también el desconocido que está esperando igual que uno. Yo vengo porque alguien me contó que vino y le pasó tal cosa. O también de personas como famosas o celebridades que aparecen en la televisión. Pero estos testimonios de lo que sirven es como una verificación a posteriori de la eficacia de la bendición. Porque todos los que fueron lograron el embarazo. Entonces, andá porque a vos también te va a ayudar. Pero también esta verificación a posteriori como que encuentra como su raíz en la expectativa de que la solución mágica va a ser eficaz. O sea, la persona que vaya cree que lo va a ayudar. El hecho de ir al Padre Ignacio, de recibir la protección de San Ramón. Mientras que en el encuentro médico, las redes de información por ahí se circunscriben más a hablar de médicos y tratamientos. Pero una cuestión interesante es que muchos de los médicos que sobre los que más hablan y que más recomiendan son aquellos médicos a los cuales la dimensión emocional y luminosa son tomadas en cuenta. Alguno que le dice, hace todo esto pero anda a pedirle a la Virgen de la Dulce Espera, andá a San Ramón, o hace tal o cual otra cosa. Entonces eso es algo que también lo toman en cuenta. Otras ideas son respecto al ritual. Para mí es como que estos encuentros luminosos dan cuenta de una ritualidad multisituada, o sea, como que es todo múltiple. Ya que son distintos tiempos, el tiempo de la misa, el tiempo de la bendición, el momento que se está esperando como los deberes hogareños, y que también incluye diferentes escenarios, por eso esta idea del continuum de la experiencia sanadora. Y todos estos otros escenarios, principalmente más allá del templo consagrado, el gimnasio de San Ramón, como los hogares de las personas cuando hagan las tareas rituales encargadas, van a estar revestidas de ese poder sanador, protector, y van a ser centrales los elementos transmisores, desde el agua bendita, las medallitas, la estampita bendecida o propiamente los escarpines. Y esta noción de ritual va a implicar una noción de cuerpo que también tiene múltiples dimensiones, porque el cuerpo, cuando se hacen los deberes hogareños, va a
canalizar las acciones y los poderes de terceros no presentes. Y esos poderes se van a activar gracias a estos elementos transmisores. Mientras que en el caso del encuentro médico, el cuerpo aparece como un receptor pasivo de los tratamientos que hacen otros. Si bien la persona elige hacerse un tratamiento de fertilización y demás, ven eso como que el protagonista es otro, que está llevando a cabo las acciones y uno es receptor de eso. Y además, bueno, todas las críticas estas de la insensibilidad y demás. Y además, junto al cuerpo está la cuestión de la emotividad o de las emociones. Siempre, una mayoría retrataba que había falta de contención por parte de los médicos, que lo atribuyen al desapego, a la insensibilidad, al cientificismo, pero también de las propias familias. Y vuelvo acá con el tema de la negociación con las redes mayores, que se decían, o no me escuchan, o no me preguntan, o se sienten incómodos y yo estoy angustiado. Entonces, frente a eso, prefiero recluirme y se transforma todo en un espacio como de soledad. Entonces, aquí es donde se activan estos itinerarios, y en el caso de los encuentros luminosos, la emoción se transforma en una vía de indagación, de explicación y de acción. Entonces, lo que yo veo es que frente como a esta cosmología biomédica, aparecen estas como certezas asociadas a la medicina científica, mientras que en los encuentros luminosos está el componente esperanzador, siempre. Y que entre las dos cosmologías se produce una asociación complementaria y competitiva de acuerdo a las eficacias que le están atribuyendo a cada una. Sobre todo porque el encuentro médico, cuando hay diagnóstico de trastornos severos, de tratamientos invasivos o de la infertilidad sin causa aparente, cuando se pasa al encuentro luminoso y se logra el embarazo, va a ser el milagro, y eso lo va a englobar y lo va a lograr explicar. Y también hay como lo que yo encuentro es que el pasaje de una a otra implica como la necesidad de una fuente de confianza externa al sistema médico. Como que hay una confianza acá, pero que es una confianza relativa, y el hecho de asistir buscando la sanación al Padre Ignacio, la protección de San Ramón, es porque va como a ayudar a reducir los temores y la angustia frente a lo que se está atravesando, esta incertidumbre. Como que es otro, eso es lo que estoy pensando ahora, como que son distintos niveles como de confiabilidad, porque la eficacia aparece en los dos lados, por eso es como que estoy viendo cómo pensarlo. Y la última cosa, y ya cierro, es esto que me parece muy interesante. Que lo que es pensar cuál es el uso político desde la Iglesia de esta fiesta, sobre todo de la fiesta de San Ramón. No tanto el caso del Padre Ignacio, porque el Padre Ignacio en sí mismo es una persona muy controversial, como con el contexto católico rosarino, pero lo que yo veo acá, este es el programa de la fiesta del año pasado. Lo que deben llegar a leer. La fiesta de la vida empieza a las 8 de la mañana y termina a las 7:30 de la tarde. Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche hay bendiciones cada media hora. A las 10 de la mañana, la misa por los mensajeros de la vida estuvo presidida por Poli. A las 3 de la tarde, la misa para los obstetras y parteras la dio el capellán del Hospital Zonal, que es el Hospital Vélez Arfiel, donde hay bendición de las manos de las parteras y los obstetras. Y a las 7:30 de la tarde, que es la misa de las familias, la dio el vicario episcopal de Devoto, que es de donde depende la iglesia de Villaluro. Después, esta es la... También vi que hay, el año pasado, y ahora acá es donde está lo del uso político, apareció en AICA la noticia, también en Clarín, en La Nación y en Infobae. Bueno, y esto es del Facebook de San Ramón sobre cuando hizo la Marcha de la Vida. Y lo que seguí indagando, buscando en fuentes, es que como que en momentos así muy críticos de debate sobre cuando se hizo el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la discusión de matrimonio igualitario en el 2010 y ahora que está de vuelta con lo de la IVE, en las fiestas hubo una presencia de la jerarquía católica mucho mayor, y que la difusión que se hizo a eso de estas fiestas
fue muy demostrar estas formas de estas maternidades que van acorde al dogma católico. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.